Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El programa que nos trae hoy es muy interesante y, desde mi personal punto de vista, bastante importante. Es por ello que voy a intentar esforzarme lo máximo posible para que todos aquellos que vean el vídeo puedan entender exactamente qué es lo que estoy diciendo aquí. Veréis, hace bastante tiempo, en Mundo Desconocido, publicamos un vídeo en el que hablábamos de las hormigas zombie. Al final del vídeo os pondré el link para que aquellos que lo queráis ver, pues lo podáis ver. Aquellas hormigas zombie eran atacadas por un hongo. El nombre de aquel hongo, concretamente, era el Cordyceps unilateralis. Así se llamaba, o así se llama. Al parecer, este hongo lleva entre nosotros 85 millones de años. No penséis que ha nacido ayer. Y este hongo no solo ataca a las hormigas, como pusimos en el vídeo. Ataca a otro tipo de insectos, a bastantes insectos. Por ejemplo, los escarabajos, las moscas, las mariposas. Pero con las hormigas lo que hace literalmente es controlar su cerebro y sus músculos, como que estuvieran poseídas, como que fueran o formaran parte de una especie de posesión diabólica que el Cordyceps ejecuta sobre estos insectos, sobre las hormigas en concreto. Aparentemente sobre las avispas también. Hace que las hormigas, como ya hablamos en el vídeo, suban a partes altas de unas hojas, o situadas en partes altas de hojas, caigan al suelo, y cuando caen al suelo se encuentran en el hábitat más adecuado para que el hongo, el Cordyceps, se desarrolle. Es curioso ver cómo en un momento dado, en el ciclo de aquella hormiga, la hormiga hace lo siguiente. Y es que con sus mandíbulas, vamos a dibujarlo así, con las mandíbulas de la hormiga, el hongo consigue que ésta se agarre o se aferre con bastante fuerza a las hojas. Y las hormigas, antes de morir, se aferran a las hojas, a la parte alta de las hojas, curiosamente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una hoja, una brizna de hierba, en la cual, digamos que la hormiga se ha aferrado. Y se queda en esta situación, aproximadamente así, más o menos. La hormiga, por supuesto, está falleciendo, está muriendo. Se queda en esta postura, mientras por aquí hay otro tipo de hojas o césped. Y lo que pretende la hormiga, en realidad, lo que pretende el Cordyceps es sencillamente que la hormiga pase al tracto digestivo de mamíferos, que sea asimilada por algún tipo de herbívoro, por una parte, y por otra, lo que consigue es que crezca lo que se llama el micelio. Y el micelio le sale en la cabeza a la hormiga. Esto es francamente curioso. Vamos a dibujar un micelio aproximadamente. Le crece algo así a la hormiga. Un poco desagradable, como una seta, como un hongo. Eso es el micelio. Y al situarse en la parte más elevada de las hojas, se sitúa, pues digamos en la parte más elevada, lo que ocurre es que este micelio suelta unas esporas que hace que consiguen dispersarse con el viento. Y de este modo poder infectar a otros insectos.
En el vídeo somos bastante más gráficos, en el vídeo de las hormigas zombie, pero bueno, más o menos os ha quedado claro el concepto de que un hongo es capaz de volver a una hormiga zombie. Y la hormiga hace todo lo que necesita el hongo y se mueve en base a las necesidades del hongo. Y actúa, de hecho, cuando se agarra a la hoja, clava sus mandíbulas de una manera impresionante, porque el hongo se lo está ordenando. Nosotros hemos estado investigando y nos acordamos bastante de la llamada piedra esmeralda, que coincide en todos los términos. La piedra esmeralda es un compendio de saber antiguo, muy antiguo, atribuido a Tot, o a Hermes Trismegistro, algunos lo llaman Apolo, podéis dar el nombre que queráis. Y esa piedra esmeralda decía que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Cierto y verdadero. Y lo cierto es que es así. Y cuando nosotros pensamos que si esto le sucede a las hormigas, nos hacíamos la pregunta de ¿puede sucederle al ser humano este tipo de posesión por parte de hongos? Un hongo no piensa, pero en realidad cuando hay muchos se vuelven una especie o generan una especie de mente colmena. Y es lo que sucede. En el caso del ser humano, curiosamente hemos descubierto, no nosotros, pero juntando piezas, nos hemos dado cuenta que en el ser humano existe algo parecido. Y ya la medicina, o alguna rama de la medicina, parece ser que lo está sospechando. Veréis, hay un hongo muy común que ataca al ser humano. Muy común, es bastante abundante. Y hay mucha gente que lo tiene y prácticamente no se da cuenta o no lo percibe que lo tiene. Porque no todos sus síntomas son visibles. Ese hongo se llama Candida albicans, como habéis oído. Candida albicans. Vamos a ponerlo aquí por si queréis investigar sobre ello. Este hongo ataca al ser humano y, como ya he dicho antes, es bastante común. Aquellos que padecen los síntomas, bueno, pues la verdad es que sufren importantes molestias. Pero hay mucha gente que tiene el Candida albicans y no es capaz de reconocer los síntomas. Considera que es algo normal, algún tipo de alergia. Cree que es algo pasajero y en ocasiones lo es. Pero esta Candida albicans, que vamos a poner aquí, hace cosas muy feas en el organismo humano, independientemente de usted donde se encuentre. La cándida está en todo el mundo. La Candida albicans está repartida geográficamente por todo el mundo. Y bien es cierto que en algunas zonas geográficas es menos, prolifera menos, pero en otras mucho. Y concretamente en Occidente muchísimo. ¿Qué es lo que hace la cándida? Pues la cándida penetra en el ser humano y genera una serie de tóxicos bastante complicados para el ser humano. No los acepta bien. Cuando entra dentro del ser humano produce unos curiosos efectos secundarios. No todos aparecen, pero yo os los voy a comentar a ver si os suenan. Esos efectos secundarios, por ejemplo, es un picor en la piel. Hay gente que no tiene picor en la piel, pero nota un constante cansancio, un continuo cansancio, están siempre cansados. Nota también gases en el estómago, malestar, acidez. También tiene problemas intestinales, dolores de cabeza, sinusitis también. También hay problemas con el flujo vaginal, aquellas mujeres que lo padecen en ocasiones. Tienen, como ya he dicho,
una serie de factores como puede ser, por ejemplo, el estreñimiento, también padecen diarrea. Son, digamos que, síntomas bastante frecuentes en los que padecen la Candida albicans. Entre ellos también está la irritabilidad emocional e incluso la depresión. Sí, nuestra amiga produce irritabilidad, depresión, cansancio continuo, etc. Tal vez muchos de vosotros penséis que antes erais distintos, os encontrabais de otra manera y de repente, sin saber cómo, paulatinamente, vuestra vida ha ido cambiando. Ha ido cambiando a mal. Os encontráis más incómodos con vosotros mismos. Incluso os han salido manchitas en la piel, algo que también suele producir la cándida, manchitas rositas. La cándida, igual que el córdiceps, de alguna manera toma el control de parte de nuestra mente. Si os habéis dado cuenta, gran parte de los alucinógenos que existen provienen, por supuesto, de hongos, porque los hongos crean en nosotros estados alterados de conciencia. Esto, por ejemplo, pues el LSD, bueno, pues proviene del sorgojo del centeno, que produce estados alterados de conciencia, y hay muchísimos hongos que no voy a enumerar aquí que producen esos estados alterados de conciencia, toman el control de nuestra mente, nos hacen alucinar directamente. Sabéis que este tipo de conocimiento sobre los hongos es ancestral y se remonta a que la ingesta de por ejemplo, bueno, pues producía poder ver a las hadas, o poder ver a los duendes, o poder ver ese otro mundo que hay más allá, porque la mente era controlada por ese hongo y generaba una serie de sustancias químicas que le sacaba de la Matrix. Vamos a usar este término. Pero vamos a centrarnos en la Candida albicans, porque dos efectos muy curiosos, y eso lo vais a descubrir aquí, lo podéis investigar. Uno de ellos es que te hace engordar bastante, engordas, y además cuando te metes en dietas de adelgazamiento, sea esta cual sea, te das cuenta que no bajas de peso, hagas lo que hagas. Hay gente que incluso yo he tenido la oportunidad de escuchar decir, a mí me engorda hasta el aire. Eso es porque la Candida albicans toma el control del metabolismo humano, sin que tú lo sepas, y evita que queme sus grasas. De hecho, en ocasiones y en ciertos regímenes de adelgazamiento, se pierde masa muscular en pro de perder grasas. Y es porque la Cándida toma el control de ese metabolismo. ¿Por qué toma el control de ese metabolismo? Porque la Cándida para su reproducción necesita una cosa importantísima. Se llaman hidratos de carbono. Ese es el paraíso de la Cándida. Ahí es donde crece, donde se reproduce y donde se encuentra a gusto. Es por ello que muchas personas tienen una manera obsesiva de necesidad de hidratos. Pues comerse bollos, comer pasteles, comer pasta, arroz, les encanta. A la Cándida y por supuesto al sujeto que está poseído por la Candida albicans le encanta ese tipo de cuestiones, porque en realidad no te estás alimentando a ti, estás alimentando a la Cándida, que hace que tu metabolismo se modifique y acumules constantemente grasas. La Cándida, concretamente, ha tenido un crecimiento en este mundo, digamos que paralelo a la cantidad de azúcares y fécula de maíz que se ha ido produciendo a nivel mundial. Cuanto más cándida, cuanto más azúcares se incorporan a los alimentos, más crece la cándida. De hecho, he tenido la oportunidad de ver alimentos e incluso carnes que tradicionalmente nunca han llevado azúcares, a los cuales les han incorporado azúcares en su procesado industrial. Voy a ir un poquito más lejos y os diré que hubo una serie de investigaciones hace no demasiados años
Bueno, en realidad fueron hace muchos años, pero se han popularizado recientemente. Y es que al parecer el ser humano produce una cosa que se llama leptina. Leptina, vamos a ponerlo aquí. Leptina. La leptina, básicamente, para que lo entendáis, es una hormona que producen las grasas. Si aquí dibujamos un sujeto, más o menos, bueno, lo que sucede con la leptina es esa hormona que se genera por parte del cuerpo humano, y es que cuando tú comes, esas células grasas le dicen a tu cerebro, mandándole una señal, le dicen a tu cerebro, basta, no comas más. Y tu cerebro obedece y te quita las ganas de comer. No comes más porque no, sencillamente estás saciado, no te entra más. Eso hace la leptina. Aquellas personas que de manera continuada engordan y que están siempre con hambre y que cuando hacen una dieta realmente tienen que luchar y sufrir para evitar comer porque están luchando contra la Candida albicans. Mantienen una guerra secreta que ni ellos mismos conocen. Y esa guerra la gana la Cándida de vez en cuando te obliga a comer pasteles, bollos y todos esos hidratos de carbono de los que hablamos. Pero claro, está el papel de la leptina. ¿Qué ocurre con la leptina? Que aquellos que tienen muchas grasas tienen el cuerpo lleno de leptina, de la hormona que detecta nuestro cerebro que estamos saciados. Pero dentro de nuestro cerebro, curiosamente, se produce algo. La leptina no es leída. No es leída. No, el cerebro no la detecta. Es como que hubiera un candado y el cerebro pues no detecta la leptina. No se da cuenta. No la percibe. El sensor encargado en nuestro cerebro de detectar la leptina y decirnos, no comas más, que ya no puedo más, que estoy saciado, que tengo las reservas necesarias. Ese botón o ese interruptor no funciona y está siempre apagado, con lo cual siempre tienes hambre. Tu cerebro te está diciendo que tienes hambre. Ocurre algo interesante porque posiblemente ese botón que hay en nuestro cerebro se desactiva y desde mi punto de vista, y esto es una hipótesis, debido a nuestra malquerida amiga la Candida albicans. Tal vez vosotros no os hagáis ni idea de la cantidad de gente que hay con la Candida albicans. Y hay factores como por ejemplo los antibióticos que favorecen que la cándida, pues entre en tu organismo, por ejemplo. De tal modo que la cándida, al controlar el sensor que detecta la saciedad, pues impide que la leptina generada sea detectada por la cabeza y siempre tengamos hambre, constantemente. Siempre, siempre y siempre. Yo os contaré mi experiencia personal. Siempre es importante, cuando estas cosas las haces, llevarlas a buen puerto desde un punto de vista personal y de manera honesta. Como sabéis, he cogido bastante peso. Es algo que es obvio y es visible. Pero tal vez no lo apreciéis. En los últimos meses, más o menos en los últimos 3 meses aproximadamente, he perdido 20 kilos. En realidad unos 22 kilos de peso, aproximadamente. Tengo intenciones de seguir bajando peso hasta estar en el punto en el cual me encuentre bien. Me encuentre sanamente bien. Es muy importante. Las causas por las que cogí peso, pues son largas de explicar, pero obedecen a factores psicosomáticos. Fue la mente la que me obligó a ello. Quizás debido a que yo estaba infectado de esto. Porque cuando empecé a tomar una serie de productos contra los hongos, contra este tipo de hongos,
Pues empecé a adelgazar. He empezado a adelgazar. Ya no me atraen los hidratos de carbono tanto. Le he cortado el alimento a la cándida, si es que era la cándida, que yo sospecho que sí, porque me encontraba más irritable, tenía una serie de bajones, sin llegar a ser depresión, pero sí que una serie de estados más bajos de los que yo en general me encuentro, siempre estoy alto. También veía o sentía como tenía bastante cansancio, siempre intentaba descansar aquellos pequeños momentos en los que podía y notaba que mi cuerpo estaba bastante cansado, y una serie de factores que me llegaron a pensar que efectivamente yo estaba invadido por esto. Hay un producto bastante efectivo, hay varios, pero yo voy a hablar de uno. Otros, desgraciadamente, bueno, pues no se pueden adquirir fácilmente, pero del que yo os voy a hablar sí se puede adquirir. Se llama el ácido láurico y concretamente es un derivado del aceite de coco, ácido láurico, y es muy efectivo contra este hongo, la Candida albicans. Ciertas hierbas parecen atacar también a la Candida albicans, tal vez sea por la clorofila y por otro tipo de circunstancias que tienen esas hierbas. Pero es algo que no me tocaría a mí estudiarlo, sino que le tocaría a otra persona que quizás entiende más de ese tipo de cuestiones. Centrándome nuevamente en la Candida albicans, se ha descubierto que también provoca ciertos cánceres, porque la Candida albicans es como que tomara el control de las células, de algunas células, debido a esas toxinas que genera. Y al tomar el control de esas células, las células se multiplican muchísimo, crecen muchísimo. E incluso la forma del crecimiento de algunos cánceres nos recuerda bastante, pues digamos que a la Candida albicans. Y existe, si lo investigáis un poquito, numerosos sitios donde hay investigaciones en los cuales se vincula algunos cánceres a la Candida albicans. Este tipo de datos es interesante que lo conozcáis, porque posiblemente algunos de vosotros tengáis ciertos síntomas o la gente de alrededor vuestro os diga: es que has cambiado, te has vuelto muy irritable. O alguien cerca de vosotros te diga: estás siempre triste. O alguien de vosotros cerca de vosotros os diga: es que estás siempre cansado. Os dé una serie de pautas. O tal vez, si no es ahora, ha sido en el pasado. O quién sabe si en el futuro os puede suceder. Es importante que tengamos este tipo de ideas en mente para encontrar el origen del problema. Como ya he dicho antes, todo esto es especulativo. No todo, parte de ello es especulativo. Pero es cierto que sospecho por los síntomas y por los resultados, como ya he dicho, he perdido 22 kilos, pienso perder otros tantos, que este animalito, este hongo, que no llega a ser de animal, es capaz de controlar parte de nuestro ciclo biológico, reduciendo, como ya he dicho antes, el metabolismo. Cuando se reduce el metabolismo, lo que haces es gastar menos azúcares. Ya se los come la cándida y los guarda en las grasas. Por eso baja tu metabolismo. Y también baja la cantidad de oxígeno en tu cuerpo. Eso es lo que consigue la cándida. Imaginaos. Es como que tuviera una mente propia que te posee y tú no eres consciente, no te das cuenta. Al reducir el oxígeno en tu organismo, en tu sangre, por supuesto, baja tu metabolismo también, de manera automática. Son muchas cosas las que hace nuestra despreciable amiga. Lo cierto es que, como ya he dicho antes, es importante que estas ideas las mantengáis en mente. Por ejemplo, ¿por qué he engordado? ¿Por qué todo me engorda? ¿Por qué me siento irritado? ¿Por qué me han salido manchas en la piel? ¿Por qué tengo estreñimiento y tengo también estados de depresión? ¿Por qué me ocurren una serie de cosas? Si yo soy una persona sana y no he hecho nada que propicie que adquiera esa enfermedad, pensad que este hongo es muy, muy frecuente, mucho más
de lo que os imagináis. Y además, bueno, pues se puede pillar, entre comillas, en el momento más inesperado. Hay organismos, por supuesto, seres humanos, que debido a la alcalinidad de su cuerpo, de manera natural, inhiben la proliferación de la cándida. Otros, por contra, son un auténtico paraíso para este bichejo. Pensad en todo ello. Me parece que, pese a que parte de este vídeo sea hipótesis, otra parte son hechos, pues podéis quizás valorar que esos síntomas que tenéis corresponden a esto de lo que estamos hablando. Podría llegar más lejos y hablar incluso de ciertas posesiones, entre comillas, que tienen los seres humanos y que posiblemente estén vinculadas a otro tipo de hongos que no son estos y que hacen otro tipo de cuestiones en el ser humano, en el cuerpo humano. Te obligan a hacer una cosa, te obligan a dejar de hacer otra, te cambian. Porque para ellos cambiarte es importante, porque ese cambio es su alimento y su paraíso para poder reproducirse. Ahí está, ahí os dejo el dato, podéis darle vueltas y desde luego investigadlo. Hay páginas web que hablan de ello y por supuesto estudios médicos que también. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.